Bienvenida nuevamente a esta jornada y espero que disfruten de las 6 ponencias del año 2022. Esto, de alguna manera, era nuestra manera de darles la bienvenida. Estamos con 4 de los 6 ponentes de la jornada, invitados desde México, Uruguay y Argentina. Y vamos a iniciar una pequeña charla que tiene que ver con lo que estuvimos viendo, con las ponencias que son diversas, pero que tuvimos, digamos, en cuenta a la hora de elegir a los ponentes que mantengan un eje, un enfoque respecto, por ejemplo, de la enseñanza de la tipografía. Por suerte, cada ponente eligió un camino diferente y pudimos de alguna manera hacer distintos recorridos, ¿sí? Y a través de lo que pudimos ver, de alguna manera me parece que surgen preguntas y bueno, vamos a hacer de manera aleatoria algunas preguntas. A mí me gustaría comenzar con Alejandro, si es posible, porque él se despide con una frase que dice: dime qué fuente tipográfica usas y te diré el sentipensamiento que expresa. El sentipensamiento es una palabra que en Argentina no usamos, y a mí me gustaría primero que nos cuentes qué es y cómo podrías de alguna manera agrandar un poquito ese concepto con esa frase que te despedías. Ok, de acuerdo. Bueno, la palabra sentipensamiento yo la tomo del maestro Campo, que proviene del teatro, y es esta mezcla de lo que es el pensar, la parte intelectual, con el sentir. Para poder expresar y caracterizar un texto necesitamos de ambos componentes, el intelecto y el sentimiento. No podemos expresar o interpretar algo si no está la mezcla de ambos. Es una unión. Entonces le llamamos sentipensamiento. Esta palabra yo la retomo porque la tipografía nos sirve precisamente para eso, para expresar y mostrar el intelecto de las personas, esa expresión. Y en esta parte con esta frase que yo me despido, yo parto de que la tipografía, al ser la representación gráfico-mecánica de la escritura, nos debe permitir hacer una radiografía del escribiente, como es la grafología, que es un test proyectivo. Entonces, si yo puedo determinar la personalidad de una persona con la parte de los rasgos con que escribe, la tipografía me debe permitir rescatar esos trazos o rasgos que llamamos la impronta de escritura, para saber el sentipensamiento, el sentir la expresión, el intelecto de esa persona. Entonces, aquí en la exposición simplemente expliqué de manera general los ejes que nos permiten tener esta interpretación. Sin embargo, no es lo único que tomamos en cuenta, pues justo los rasgos de cada letra son los que nos van cambiando las particularidades. Y si a eso le sumamos el manejo del espacio al momento de plasmar la escritura o el texto, la interpretación se enriquece. Como mencionaba Eduardo en su presentación, en esta parte de la comparación del libro y la ciudad, eso es lo que hace la grafología tipográfica, hacer una metaforización de las cosas. Entonces yo cuando explicaba esta parte de cómo ir reconociendo márgenes, callejones, colonias, párrafos, les dije, eso es lo que creo yo que es esa travesía tipográfica. Encontrar cómo esos callejones que hablaba, esas calles, también ocurren en el texto y también nos están comunicando acerca de cómo es la personalidad de quien lo usa. Creo que tienen su micrófono apagado, ¿por qué? Sí, perdón. Y bien que de alguna manera me hace enganchar con lo que escuchaba de Rodolfo en su momento, porque parte de lo que vos expresás tiene una parte técnica, y él también habla mucho de un proceso de selección y de que hay que tener en cuenta una formación completa y compleja para que esto sea eficiente. Yo no sé si esto, Rodolfo, es un 50 y 50, o qué más hay que tener en cuenta en la formación para el proceso de selección tipográfica, que vos realmente hiciste un raconto muy grande, ¿sí? Nombrando incluso colegas, iba a decir internacionales, pero en este caso lo son todos, como puede ser Robert Brinkhurt, que es un referente, pero también nombrabas a Paco Calles, que ahí en México
es un referente local muy, muy importante también. Sí, pues esta parte he ido reconociendo, ¿no? A través de estas grandes voces, cómo ir construyendo esa interpretación de la letra. Partimos que la tipografía es esta interpretación de lo que es la escritura. Y la escritura, como puse en la exposición, es el reflejo del intelecto de la persona. Es esta operación mental que queda plasmada con este movimiento articulatorio. En la grafología decimos que no importa con qué escribas, y en la exposición yo mencionaba el, el mecanismo prensil. Mecanismo prensil porque no siempre se escribe con la mano. Con cualquier articulación del cuerpo podemos escribir, y lo vemos con las personas que sufren un accidente y pierden alguna extremidad, sobre todo las manos, ¿no? Que es la articulación por excelencia con la que escribimos. Y cuando hacen uso de otro mecanismo de escritura, empleando la boca o quizá el pie o esto, esa impronta, esa huella de personalidad sigue permaneciendo en su letra. Entonces, esa huella debe permanecer al momento de seleccionar la tipografía, porque es una conexión entre pensamiento y forma que no lo tenemos consciente. Entonces, la propuesta de hacerlo a través de la selección tipográfica con esto es reconocer la personalidad que vamos a proyectar, porque de pronto tenemos generalidades donde decimos, los trazos curvos son muy amigables, ¿no? O siempre son de parte bonachona. Y entonces decimos, mi mensaje es amigable, quiero letras con trazos curvos, pero quizá en los rasgos tiene características de agresividad, y esa agresividad que tenemos que descubrir, porque toda la letra nos va hablando de esos elementos. Entonces podríamos pensar que tenemos letras bulímicas, tenemos letras anoréxicas, tenemos letras ansiosas, y no porque tengan una estructura sans serif muy formal, decimos está dentro de la seriedad, está dentro de la simpleza. Nos está comunicando más allá en los pequeños detalles. En México tenemos un dicho que dice que el diablo está en los detalles. Pues justo la tipografía guarda su mayor significación en esos detalles, en esos rasgos que quizá pocas veces nos detenemos a percibirlos, y son los que están causando empatía con el lector, y sobre todo están conectando con su pensamiento, y por eso les son afines. Está muy bien. ¿Te podemos dar la palabra, Rodolfo? Está silenciado por las dudas, porque me gustaría que amplíes el concepto desde tu punto de vista. Me pareció súper interesante cómo les ponías vos y qué cosas se tenían en cuenta a la hora de la selección tipográfica. Para mí, digamos, hay unos pocos elementos que constituyen la realidad del diseño gráfico como disciplina, ¿no? El color, la ilustración que sea, el soporte, por supuesto, la relación entre ellos y la relación con la tipografía. La tipografía es un elemento básico y fundacional de la transmisión de ideas. Yo hace un tiempo publiqué un libro llamado Del plomo al píxel, donde hago una especie de historia del diseño gráfico en Uruguay, y el comienzo del diseño gráfico en Uruguay está dado por una invasión militar. O sea, los ingleses invaden Montevideo, invaden Buenos Aires, y lo primero que instalan acá cuando llegan a Montevideo es una imprenta que les servía como herramienta de propaganda y de imposición de la idea, y sobre todo del comercio, que traían como una de las cosas a introducir, ¿verdad? Esa publicación, que se llamó La Estrella del Sur, duró 4 ejemplares, y es un ejemplo muy específico del valor de lo tipográfico como elemento fundamental de la traslación o imposición o digamos, colocación de una cultura de la forma que fuera, ¿verdad?
Entonces, esas primitivas letras de tipos móviles y una prensa muy, muy sencilla que terminó luego teniendo una historia en Buenos Aires, fueron el inicio del conocimiento de la tipografía como elemento básico y fundamental, más allá de su naturaleza formal, o sea, eran unas pocas tipografías, porque en esa época había muy pocas, no habían 40.000 como hay ahora, o 50.000, o quién sabe cuántas, y la función la cumplían perfectamente. Entonces, a partir de eso y teniendo eso como elemento constitutivo de una historia, yo creo que la tipografía cumple un rol determinante de dónde se apoya aquello que queremos decir, ¿verdad? Particularmente soy partidario de no abrir el abanico inmenso de las tipografías disponibles, sino de mantener una paleta muy limitada, con algunos clásicos, con la inclusión de otras que van surgiendo, pero no por el sentido de estar en la moda, sino porque sus valores son justificados, valga la palabra tipográfica, ¿no? Y bueno, luego es el tema de cómo esas herramientas tipográficas son utilizadas en función de la expresión en el diseño. Yo abogo siempre por el diseño como una práctica transparente, donde la mano, el ojo y la realización del diseñador no se pongan por encima de aquello a comunicar. Entonces, en ese sentido, la tipografía tiene que estar en función de qué es lo que estamos diciendo y cómo lo estamos diciendo, y nunca como sucedió durante algún tiempo en los 90, David Carson mediante, donde la tipografía avanzó sobre su función y se transformó en una especie de vedette, para mí injustificada, de la expresión gráfica, ¿verdad? Cuando tendría que ser la tipografía un elemento invisible, se transformó en protagonista. Marina, creo que querías ampliar algo. Yo quería decir que Rodolfo toca un punto fundamental, que de hecho es el pivote el pivote inicial, yo diría, que nos convoca a Gustavo y a Luis en este espacio para crear este espacio de convergencia, que es la historia. Creo que es fundamental lo que señala Rodolfo, de cómo llega en este caso al Uruguay la tipografía, de la mano de aspectos políticos, inclusive militares y de guerra. Yo no puedo dejar de señalar, con algunos siglos de distancia, que la tipografía también llega a México de la mano de la iglesia y del rey, es decir, se instala la imprenta tipográfica justamente para articular esos discursos hegemónicos de adoctrinamiento de las culturas originarias y de impartición de reglas y de ordenanzas para la conquista y la conversión. Entonces creo que este punto es muy importante, de ver que mucho de lo que estamos hoy discutiendo, inclusive desde vertientes mucho más diversas y enriquecidas, epistemológicas, lingüísticas, semióticas, didácticas, tienen una fuente inagotable en la historia, conocer qué pasó en nuestros territorios, cómo llegaron las prensas, las letras, el quehacer tipográfico, que es el origen, digamos, más prolongado y sostenido de lo que hoy entendemos como diseño de la comunicación gráfica, diseño gráfico actual, es fundamental para entender cómo se dieron esos derroteros. Así que yo agradezco mucho el punteo de Rodolfo y también recuerdo, a partir de la premisa con la que él comulga, que es esta paleta acotada, que era un poco el principio de Massimo Vignelli, cuando él justamente planteaba
7 grandes posibilidades tipográficas. Y es este método, digamos, cerrado, también hay otros métodos para la selección tipográfica, creo que es el que varios de nosotros nos formamos. Yo recuerdo, yo me formé en la UAM, en la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, del 91 al 94, y prácticamente a nosotros nos daban a escoger, y por supuesto que no había tipografía digital, nosotros trazábamos las letras a mano, aprendíamos micro y macro tipografía a la antigüita, y la paleta era muy acotada, ¿no? Después ya vino pues una en otra dimensión, pero creo que es muy útil entender esos principios sobre los que se plantean algunos discursos para poder hacer esas selecciones tipográficas pertinentes o acotadas. Yo no voy a hacer, digamos, planteamientos del orden moral, digamos, yo entiendo que hay nuevas generaciones que han crecido y nacido bajo una luz tecnológica distinta de la que nosotros nos formamos, pero creo que es importante no perder esa pata histórica, y en ese sentido no quiero dejar de mencionar que en este momento pues nos acompaña Juan Ignacio Gil y también Sergio Agustín Martínez, que justamente son esos espacios extendidos en los que generamos diálogos con personas interesadas en el ámbito de la historia, en la historia de distintas disciplinas. Estos dos colegas que acabo de mencionar son del Uruguay, porque es ahí donde el diseño gráfico tiene una entidad y una encarnación social real, no más allá de lo que podemos hacer solamente en la formación cotidiana de diseñadores. Bueno, yo quería apuntar eso, no me quiero extender, paso la pelota de nuevo, Gus, y muchísimas gracias, Rodolfo, por tu aportación. Bueno, en este pequeño ping-pong, pero tratando de asociar el contenido que de alguna manera queríamos preguntar, creo que a todos nos pareció muy, muy original esto de la comparación de la ciudad con los libros, o las ciudades con los libros, y a modo de desafío, y no sé si es mejor que no estés preparado para que salga lo que salga, ¿cuáles son los 3 aspectos principales donde podemos comparar o leer una ciudad como leemos un libro, los 3? Pero la respuesta con un lenguaje de diseño, porque hay mucho de la ciudad y de la comparación con cómo llamamos nosotros a las cosas dentro del diseño, a cada aspecto, pero bueno, que nos respondas, ¿qué te parece que pueden ser los 3 aspectos más importantes? Sí, Gustavo, gracias. Bueno, esta comparación en realidad es una metáfora, como yo lo decía, y no es más que una suerte de formación profesional que uno carga con ella, y que me parece que de pronto no puedes dejar de, bajo tu óptica de diseñador, entender el entorno en el que vives y conectar lo que haces en tu escritorio, en tu computadora, con el entorno en el que estás. Es como trasladar este espacio micro en el que convivimos con los objetos que diseñamos, y cómo se interpretaría o cómo se trasladaría hacia un espacio macro como una ciudad. Entonces esto fue, pues a lo mejor una intención de un juego, una analogía, una búsqueda, y poco a poco se fue dando, ¿no? No te diré que fue un golpe de una iluminación de decir esto es así, sino que fue un poco la búsqueda, la caminata, el interés, y de pronto fue encontrar esas analogías así, en el sentido de, bueno, si esto tiene tal dimensión, el equivalente en la ciudad es esto, y de la ciudad que tiene estas extensiones tan grandes, bueno, ¿qué pasa si las calles son como los medianiles, o son como las manzanas son como los párrafos? Es decir, era una sensación de vivir a la ciudad a través de la caminata, pero con los ojos bien abiertos, observando en términos, insisto, muy de diseñador, tratar de observar la ciudad y hacer esa comparación. No sé si te respondí los 3 puntos. Sí, puede ser. o voy con otro. No, está muy bien, porque, por ejemplo, en estas maneras de nombrar, y eso que no tenemos acá, portugueses o personas de Colombia, que a veces parece que hablamos igual, pero no. Por ejemplo, nosotros tenemos incorporado la palabra medianil por el Illustrator, pero también le decimos calles a
al espacio entre columnas. Claro. Y vos llamabas calles a los párrafos, ¿no? Entonces, se me ocurría en esta metáfora que vos iniciaste, una pregunta. ¿Querrá decir entonces que tomamos aspectos de la vida cotidiana para sugerir nombres en el diseño? ¿O que el diseño está tan inmerso en la vida cotidiana que se nos hace más fácil acercarnos a él y hacerlo parte de la misma? Mira, me parece a mí que hay una serie de terminología generada para tanto el diseño como para otras cosas, y en eso no me dejará mentir Marina, para lo que tiene que ver con el libro, cuando hablamos de la boca, el pie, el lomo, la costilla, ¿no? Y son referencias del cuerpo humano hacia el libro. En ese sentido, creo que también hay una especie de traslación de la información del diseño a la ciudad y viceversa. Creo que ahí esto que comentábamos, el medianil, el corondel, el filete, ¿no? Que son esos espacios entre los bloques, que en este caso serían de texto o serían de edificaciones. Es una intención como de, digo, no estoy, y estoy desarrollando esta idea, la estoy trabajando hace un poco tiempo, y voy encontrando ese tipo de información caminando ciudades. Me parece fundamental que el punto que mencionaste, las palabras que nos mencionaste, y ahora le quiero dar la palabra a Juan Ignacio, que levantó la mano, si no estoy mal, el punto de confluencia, porque el diseño es eso, es el ser humano. Nosotros diseñamos para las personas, no diseñamos cosas para las cosas. Diseñamos cosas o mensajes para las personas. Y entonces hay mucho de referencialidad antropomórfica, ¿no? Y también con otras esferas de la creación y del arte que hace el humano, como también la arquitectura. Y el urbanismo, por eso muchas, en Fado es un hecho, en la UBA también es un hecho, nuestros campos de conocimiento, que hemos, por suerte, terminado en parte con ese tutelaje de la arquitectura desde el punto de vista epistémico y disciplinar, pero no de hermanarnos conceptualmente, porque giramos y estamos al servicio de las personas y de las sociedades. Está el diseño, la arquitectura y el urbanismo, también el diseño industrial, o sea, los diseños, el tri y el bidimensional. Yo creo que es muy importante esta exploración, no solamente filológica, sino terminológica, conceptual, que es muy, muy interesante lo que plantea Gustavo y lo que estás diciendo tú. Creo que una de las cosas que a nosotros nos ha alimentado mucho en este espacio es ver la diversidad de vocabularios regionales que tenemos. ¿Sí? Y eso es un ámbito que podemos explorar aún más, porque nos estamos convirtiendo en políglotas. Tenemos un lenguaje común del diseño, pero luego tenemos localismos, y es fantástico entender qué estamos queriendo decir con esas palabras. Cada vez que leo, yo como soy polilingüe, en castellano, que de variantes dialectales, argentina, colombiana y mexicana, cuando veo que Gus dice grilla, y cuando nosotros ponemos parrilla o cronograma para, o la retícula, como le decimos acá, es interesante ver esas variantes, pero creo que lo que concluye es el ser humano, ¿no? En ese sentido, es nunca perder de vista que nosotros diseñamos para personas o para colectivos. Bueno, Juan, por favor. Perdón, debemos agradecerle a Galvez Pizarro de alguna manera haber llevado todos estos nombres que estaban en otro idioma al nuestro a través de su primer libro. Luis puede dar fe que yo mando a mis estudiantes a la calle a curiosear y a hacerse preguntas. Y Juan Ignacio tiene una, así que le abrimos el juego. Ahora creo que estoy. Sí. Bueno, gracias. Claro, nosotros, yo estoy en una de las salas de revistas de la Facultad de Medicina. Algo se ve, decir que estamos rodeados de un universo tipográfico del siglo XIX al XX, incluso al XXI. Y nosotros podemos participar acá gracias a Marina y a Luis Blau y a Marina. Y también a Rodolfo, porque Luis Blau ya teje
con Rodolfo y nosotros vamos acompañando, bebiendo, degustando. Las últimas intervenciones de Eduardo y de Marina me llevan primero a dos reflexiones y después quiero hacerle una pregunta específica a Eduardo por su comunicación de los libros y las ciudades. Que es algo que ustedes creo que lo tienen todos presentes, y es que cuando nace la imprenta, la anatomía humana está en un desarrollo ya muy profundo y ya van necesariamente juntas, y especialmente se expresaron en ese gran libro que no cambió la historia de la anatomía en absoluto, ni le dio paternidad a su autor, al famoso Andreas Vesalius, o a Andries van Wessel, el belga, como la mitificación un poco, no tan burda como un poquito ingenua, que los médicos hemos tratado esos temas, pero sí se desarrollaron juntas, y me evocan los nombres de boca, lomo, pie, que allí hay una relación, por lo menos de comunicación. Y además los grandes artistas estuvieron implicados en las dos cosas. Los grandes artistas y los pequeños artistas, los que iban a los talleres, es decir, taller tipográfico, taller imprentero, taller anatómico, iba muy junto. Ahora salto a las reflexiones de Rodolfo y al libro ese tan rico que nos ha iluminado, que nos acompaña, del plomo al píxel, porque nosotros necesitamos problematizar más esa historia de la llegada de la imprenta y de la tipografía en papel producida en Montevideo, pero con tecnología traída a lo que no era el Uruguay, solo era Montevideo, virreinato, pero el virreinato ya es muy grande, entonces no tenemos tan claro todos los alimentos tipográficos que vienen de zonas alejadas, pero que son referentes en ese momento para Montevideo, y ni que hablar para Buenos Aires, que era cabeza. Es decir, Córdoba, Bolivia, Paraguay, otras zonas argentinas. Es decir, que es buenísimo, tenemos el punto de partida de la Estrella del Sur, hecha acá, no por manos de la banda oriental, y sin embargo es posible que en otros talleres de imprenta regionales, virreinales del Río de la Plata, sí hayan actuado manos regionales o locorregionales, como decimos a veces en medicina. Pero eso hay que seguirlo profundizando, es decir, que la validez del punto de partida de que nos explica Rodolfo Fuentes es innegable, pero sí tenemos que tender a problematizar más estos escenarios reales de la producción tipográfica en nuestras tierras, en el sur de América. Y la pregunta para Eduardo es muy concreta, porque me hizo recordar a una frase que creó un poeta uruguayo viviendo en España en los primeros años de la dictadura o previos a la dictadura en Uruguay, que él dijo: las ciudades son libros que se leen con los pies. Entonces, la pregunta para Eduardo es si tuvo algún ruido que le llegara de aquello que se dijo en forma poética, que tiene el mismo sentido que él le dio a su visión, a su cosmovisión, y a su vez a su visión local de esa cosa de el libro y la ciudad, y que no sé cuánto tiempo más tendrá para atrás, es decir, en la historia de los intelectuales, de los libros, si habrá todavía más hacia atrás que los años 70 y 60 del siglo XX, esa comparación entre las ciudades, que serían también libros que se leen con los pies. Muchas gracias, Juan Ignacio. Le agradezco. Realmente yo desconocía esa frase, la acabo de
de encontrar hace creo que una semana, me la acaban de compartir, de hecho, una amiga que es urbanista. Me dijo, mira esto. Entonces para mí fue también como una iluminación, un descubrimiento, una epifanía con esa frase. Y yo creo que las ciudades son libros que se leen con los pies, por supuesto, y con los ojos bien abiertos. Y si puedes traer contigo una cámara fotográfica, mejor. En el sentido de que hay una cantidad de información ahí, me parece fascinante lo caótico que pueda parecer, porque hay una especie de desorden o una especie de caos en concierto. Ese caos en concierto está gritando, está en estridencia continua, y lo que hace uno es darle sentido al caos. Es como encontrar esa información, y por eso creo que sí habrá que caminarla, pero tener la mirada muy atenta. Y lo que comentaba, no conozco otra referencia más antigua. Justamente Marina me acaba de comentar acerca de una persona en Guadalajara. Me parece que esto da para muchísimo más. Creo que estoy apenas tocando aguas someras con esto. Buenísimo. Gracias, Bueno, Juan. Teresa, tenemos algunas preguntas para ti también. Hablabas del proceso más que el resultado dentro de la formación. Y yo pregunto por el después, porque formamos profesionales, o esa es la intención. Y entonces, ¿la práctica profesional nos da espacio para disfrutar de los procesos durante el momento profesional? Vaya, eso es una pregunta difícil. Responderé en mi propia práctica profesional. Te diría que pues hay que hacerse el tiempo para disfrutar el proceso, ¿no? Como ahorita comentaba, ¿no? Así como hay que salir a la calle con los ojos bien abiertos, pues en el proceso es justamente donde tomamos esas decisiones no solo sobre la selección tipográfica, que no es cosa menor, sino en justamente en todo lo que va a convivir en esa página, ¿no? Entonces, justo ahí en lo que comentaba yo en la reflexión, pues uno de los problemas en los que yo me he enfocado en los últimos tiempos a raíz de mis estudios de maestría, pues es que los diseñadores editoriales, las personas que trabajamos con texto, pues deberíamos de tener un poco a veces más respeto sobre el lenguaje, ¿no? Si vamos a trabajar como un lenguaje, creo yo firmemente que estamos obligados a conocerlo, ¿sí? A salir literalmente a la exploración de ese texto, ¿no? A encontrar esas partes que lo van estructurando, que lo van integrando y cómo se van a vincular, no solo a partir de la selección de las formas tipográficas, sino también de la disposición de eso durante la formación de los textos, ¿no? Y yo creería que ahí debería de estar el disfrute, ¿no? Yo siempre lo comento con mis amigos, con mis alumnos. Para mí el armar, el diseñar una página es como un rompecabezas, ¿no? Tiene uno que ir buscando la pieza que tiene que embonar con la otra y a veces unas parecen que ya van a quedar, que justo, y el momento en que uno lo hace forzadamente, quiere decir que todavía no ha encontrado el lugar, el espacio, el lugar que le corresponde, ¿no? Entonces, parecería a lo mejor difícil, ¿no? Que a veces en esta vida vertiginosa, ¿no? En lo profesional, los que estamos aquí, que pues tenemos práctica docente y práctica profesional, pues a veces sí, ¿no? Hay proyectos que son al vapor, pero yo creo que debería de ser sí un deber darse ese tiempo para ese disfrute, porque es justo lo que nos apasiona, ¿no? Siempre hay cosas que nos gustan más que otras, pero yo diría que sí debería de haber un disfrute en ese proceso, porque es ahí donde se toman las decisiones que nos van a llevar, yo diría, a un mejor resultado. Bueno, qué bueno. Bueno, nosotros somos los docentes que tenemos que incentivar ese disfrute más allá de la formación. Luis tenía una pregunta para ti también sobre las competencias. Claro. Vos, claro. Luis. Sí, María Teresa, sí. Sí. Es interesantísimo ahora cómo en el diálogo uno puede ir cosiendo y haciendo, ¿no? Como una profundización conceptual, digamos, porque a mí me llamó mucho la atención esa carencia que tú mencionás sobre las capacidades comunicativas, ¿no? Esos cuatro círculos ahí, y después mencionabas
algo que yo lo escuché por primera vez, que es el pensamiento, como fue, no es crítico, claro, pero tú lo ponías como el pensamiento abstracto. Entonces, y nosotros acá lo entendemos como pensamiento crítico, ¿no? Y cómo la divergencia de esas capacidades fortalecen o debilitan justamente ese pensamiento crítico. Entonces, es lo mismo si nosotros dentro de un contexto regional, ¿no? Y en ese juego de nombres, que acá son de una manera y de repente en otra región son de otra, pero en realidad se tratan de los mismos conceptos. Yo diría que están sumamente relacionados, pero no diría que son exactamente lo mismo, al menos un poco con base en lo que yo he investigado y he leído, ¿no? Este pensamiento abstracto, pues es el que nos va a permitir, ¿no? Identificar aquellas partes fundamentales, en el caso de la composición de los textos, pues de lo que nos va a permitir tomar decisiones, por ejemplo, sobre las jerarquías, ¿no? Que a veces son muy evidentes en el propio contenido que se nos proporciona, pero a veces pues no lo es, ¿no? Y no solo es el contenido mismo, sino por ahí lo decía el maestro Rodolfo, ¿no? Sobre las cuestiones que tienen que ver con el soporte, ¿no? Porque la selección de la forma es fundamental, pero el soporte donde va a convivir la intención comunicativa, la experiencia que el lector va a tener con ese contenido va a ser digital, va a ser impreso, y si va a ser impreso, con qué características incluso de reproducción nos vamos a topar, y que entonces van a definir a partir de esta capacidad de abstracción que vamos identificando esas partes fundamentales, y entonces ya tenemos pues el siguiente paso, yo diría que uno lleva al otro, ¿no? Este pensamiento crítico que nos va a dar las posibilidades de activar, ¿no? Una competencia entendida como movilizar diferentes habilidades, diferentes destrezas, dependiendo lo que se requiere resolver. Entonces, a partir de eso, pues podemos tomar esas determinaciones y tomar decisiones, ¿no? Yo diría que están muy relacionadas, y sí, yo creo que en estas diferencias un poquito de la lengua, aunque es español en general, como decía Marina, pues tenemos diferentes maneras de llamarlo, pero al final convergen en lo mismo, ¿no? Y lo que decía Marina hace rato, si diseñamos, pues diseñamos para las personas, ¿no? Diseñamos para un público específico, y entonces en ese sentido, pues es lo que yo he identificado, ¿no? No sé, en México al menos sí es muy evidente, tengo información documentada de que los chicos que ingresan a nivel superior, en general, universidades públicas, universidades privadas, llegan con una deficiencia, digamos, en sus habilidades lectoras, en sus habilidades comunicativas, no solo leer, ¿no? Y yo creo que eso limita mucho, ¿no? El actuar del docente, ¿no? Porque al menos me he topado con profesores que promueven, ¿no? Con el estudiante diferentes estrategias para que se involucren, para que vayan entendiendo aquello con lo que están trabajando, con su materia prima, y hay otros que pues dicen, bueno, es que eso tendría que haber quedado resuelto en otro momento de su educación y vamos a seguir adelante. Entonces, a mí mi preocupación, al menos con mis estudiantes, pues es que yo no puedo dejar que se vayan con lagunas, ¿no? Decir, pues solo me interesa que sepan cómo es así y asado, darles una receta que no existe y que no le va a funcionar para todos los casos, sino que generen una metodología de trabajo que les permita justamente activar su pensamiento crítico, su pensamiento abstracto, ¿no? Y obviamente mejorar sus capacidades y sus competencias comunicativas, porque eso es algo que todos tenemos que estar en todo momento trabajando, ¿no? Esto es dependiendo del nivel en el que nos encontremos, ¿no? No es que lleguemos a un punto y ya ahí lo dejamos, pues tendremos que estar siempre trabajando sobre ellas. Muy bien, no sé ahora si la pregunta. Es muy interesante, después me gustaría ampliar sobre algunas cuestiones que hablamos hoy con la gente de la UBA, hay un concepto del diseño digital y de todo el desarrollo digital que está en boga, por supuesto, hoy, respecto del diseño y respecto de la tecnología, si de alguna manera aceptan y tomaron el concepto de iteración para volver, digamos, a dar clases ahora en 2022. La iteración implica, de alguna manera, volver a revisar y mejorar tras evaluar. Esto que en el desarrollo web, por ejemplo, uno puede volver a mejorar respecto del impreso,
lo impreso queda para siempre, nos equivocamos y quedó así. Sin embargo, todo el desarrollo web o app móviles nos permite que si hay errores o si tenemos encuestas desfavorables o no, podemos ir mejorando. No sé si esto es un aspecto de alguna manera que pudieron rescatar y volver a tomar, según parte de la ponencia que yo escuché. Bueno, antes que nada, buen día, y los agradecidos somos nosotros por la invitación. Son siempre espacios muy ricos para pensar y para compartir. Así que muchas gracias. Empiezo y después, como siempre, nos completamos. En el ejercicio del diseño, pero también en la enseñanza de las subdisciplinas del diseño, podríamos pensar que la iteración es casi una situación que se da naturalmente en el taller, ¿no? Esto de el estudiante que lleva una propuesta, esa propuesta es revisada y analizada y pensada por el conjunto, y con esa nueva materia prima vuelve a trabajar sobre digamos, el modo de construcción de alguna manera del aprendizaje, por lo menos del aprendizaje como lo trabajamos nosotros, tiene ese mecanismo de iteración como motor, ¿no? Esto de volver a darle la vuelta al problema para volver con nuevas ideas o con las ideas más claras o más complejas o más profundas. A lo mejor eso entra en crisis en el momento de la entrega, porque cuando el estudiante tiene que decir hasta acá llegué y entrego, esa iteración vuelve a recuperarse en nuestro caso o en nuestra postura a partir de la evaluación. No necesariamente para retrabajar eso mismo en ese trabajo ya entregado y ya evaluado, pero sí como aprendizaje para las futuras prácticas del diseño, ¿no? Creo que a lo que refiere Marcela tiene que ver con una actividad, digamos, del taller hacia adentro. Si la pregunta iba un poco más hacia lo que ocurre entre la cátedra y lo que sería la carrera, por ejemplo, o la facultad, ahí quizás hay que contextualizar un poquito cómo es el universo académico que nos rodea, porque somos 6 cátedras de tipografía, son muchas cátedras de diseño, damos clases en un mismo edificio, pero son distintas carreras, entonces hay toda una dinámica y una logística que bueno, de algún modo está como antes de la pandemia. La pandemia no ha enriquecido en sus aspectos positivos esos vínculos, y las experiencias que hemos hecho distintas cátedras, algunas muy ricas y muy interesantes, en el sentido de que abren oportunidades y nuevos modos de enseñar, que podrían en algún caso ser complementos enriquecedores de la vuelta a la presencialidad, todavía no están, yo creo, ni siquiera evaluados, ni siquiera revisados. Hay toda una tarea de lo que sería la gestión académica y directiva y de las autoridades que no ha sido hecha, y no estoy seguro de que se haga en realidad, porque las urgencias van tapando los caminos que se abren, entonces las nuevas polvaredas de las urgencias presentes empiezan a dejar atrás oportunidades de caminos que se podían abrir, ¿no? Esa es un poco la situación más general, como el contexto. Sí, perdón, completo algo. Y en el uso del gerundio de pensando, de repensando el taller, no es un uso vano, sino que en realidad estamos en esa situación, ¿no? Incluso cosas que preveíamos como posibilidades de actividades mixtas o híbridas entre la presencialidad y la virtualidad,
bueno, se complican un poco porque la conectividad en la facultad no siempre permite que esa hibridez se dé en el tiempo de la clase compartida, sino que a veces eso, digamos, la posibilidad de hibridación siempre queda por fuera de la clase para después ser rescatado, que no es un problema, pero sí es una condición, ¿no? Entonces, esa cuestión de repensando realmente es así, estamos repensando